Esto es Detrás de una Copa, un podcast de educación de vino, regiones, uvas, técnicas, destilados, productos especiales y sobre todo buena onda. 2 años ya al aire, a los que nos han acompañado por todo este tiempo. Gracias por su fidelidad, por sus reviews, por sus lindos comentarios y por sus preguntas. Muy contentos de todo lo que hemos logrado juntos. Volver a darles la bienvenida. Esta es nuestra tercera temporada. ¿Pueden creerlo? 2 años fielmente subiéndoles un episodio semanal con nuestra página web, con nuestras catas online, nuestra suscripción. Tenemos un montón de productos, no solamente para darles la parte teórica, sino para darles toda la parte de experiencias y de crecimiento en el mundo del vino a través de nuestras catas online, catas presenciales, tanto en Bogotá como en Miami, viajes enológicos para que compartan con nosotros y podamos crecer mutuamente en el mundo del vino. Ya tenemos más de 100 capítulos al aire en YouTube, en Spotify, en Apple Podcast. La formación que hemos logrado en este podcast es increíble. No solamente es para amantes de vino, sino hemos escuchado muchísimos sommeliers que han dicho que esto es una berraquera, aprovechando una profundidad de conocimiento tremendo. Así que quédense con nosotros, tenemos muchísimos capítulos. Vayan a escuchar los primeros, los del medio, nuestras regiones, nuestras uvas, nuestras técnicas. Hay muchísimo para aprender, así que quédense sintonizados, únanse a nuestra comunidad en www.detrasdeunacopa.com, que vamos a seguir aprendiendo juntos mucho, pero mucho. Les agradecemos mucho el escribirnos, darnos reviews, eso nos ayuda un montón a crecer. Bienvenidos a nuestra tercera temporada, estoy segura que va a ser inolvidable. Estimados, hoy tenemos un capítulo lleno de M's. Sí, señores, esto se llama Mourvèdre, una uva muy simpática, que no solamente se llama Mourvèdre, sino también se llama Monastrell y se llama Mataro. Así que M. Mi nombre es Nicolás Reines. Mi nombre es Karen Gampel y hoy le vamos a hablar de una uva fascinante, potente y muchas veces incomprendida, pero absolutamente fundamental en alguna de las regiones más importantes del mundo del vino. Mourvèdre, como dijo Nico, Monastrell, Mataro. Y si alguna vez han tomado un Châteauneuf-du-Pape o un Bandol del sur de Francia o un Monastrell de Jumilla o Yecla, probablemente ya han probado esta uva, aunque quizás no lo sabían. Así que hoy vamos a entrar profundamente, como siempre, en su historia, sus características, porque es una de las uvas más importantes en blends, cómo cambia dependiendo del clima y del país, porque en Francia y España produce estilos tan diferentes y porque muchos enólogos la consideran una de las variedades más serias y complejas del Mediterráneo. Comencemos como siempre con los orígenes y una breve introducción histórica. Y bueno, la historia de Mourvèdre es antigua, es compleja, muy ligada al Mediterráneo, como les acabo de decir. Durante muchos años hubo debates de cuál era el verdadero origen de si era Francia o era España, pero gracias a estudios ampelográficos y análisis de ADN realizados por investigadores y el equipo de, como siempre, les decimos UC Davis en California, la teoría más aceptada es que la variedad probablemente es originaria de España, específicamente en la región de Valencia o Cataluña, y desde ahí llegó al sur de Francia. En España la uva tomó el nombre de Monastrell, posiblemente relacionada con antiguos asentamientos monásticos, o sea, de monasterios, como también siempre les decimos, esto es casi siempre los orígenes en Europa, y con localidad en Murviedro, que es actualmente Sagunto, que queda en Valencia, cerca de Valencia. En Francia se le conoce como Mourvèdre, o sea, el derivado del nombre viene de acá, de Murviedro, que es donde apareció en España. Así que bueno, la variedad llegó al sur de Francia, probablemente a través del comercio marítimo en el Mediterráneo durante la Edad Media. Y bueno, encontró un lugar perfecto en regiones cálidas y secas, como lo son la Provence y el sur del Ródano.
Pero la historia de Mourvedre también tiene momentos difíciles, como muchas de las uvas en Europa. Ya sabemos que la filoxera, y si no han escuchado nuestro episodio, los invitamos a escucharlo, esa, ese bichito que destrozó viñedos enteros en Europa y en otras partes del mundo, la filoxera en el siglo XIX afectó enormemente esta variedad. ¿Por qué? Porque la variedad tiene características complicadas porque le cuesta injertarse correctamente en ciertos portainjertos americanos, por lo que muchas plantaciones desaparecieron completamente después de esta plaga. Además es una uva, y ahorita les vamos a desarrollar más, de maduración tardía, que hizo que muchos de los productores la reemplazaran por variedades más fáciles y más productivas, al haberse perdido todas con la filoxera. Entonces, lo que pasó fue al final que hay productores que no dejaron de creer en ella, como pasa con otras uvas, y con el tiempo Mourvedre volvió a ganar el prestigio gracias a productores en regiones como Bandol, en Châteauneuf-du-Pape, en Jumilla, y la uva demostró que puede producir vinos enormes, de mucha profundidad, de mucha longevidad y de mucha complejidad. Así que Sí, bueno, definitivamente uno de los grandes expositores de esta uva es España y realmente lo que se ha venido haciendo en Valencia, en Jumilla especialmente, Yecla, Alicante, ¿sí? Y Cataluña, le ha dado una nueva onda a esta uva. No es la primera, realmente hubo como tres ondas históricas alrededor de esta uva. Es que, pues, inicialmente, como dijo Karen, se perdió casi toda por la filoxera, pero en el sur del Ródano era muy importante, en Cataluña era muy importante, en Valencia era muy importante. Sin embargo, el blend del sur del Ródano, porque esta es una cosa muy chévere que tiene el Ródano se divide en dos lugares muy diferentes. El norte, que es un valle súper chiquito, enfocado en hacer vinos varietales, ¿sí? Especialmente con la uva Syrah, en lugares como Hermitage y como Saint-Joseph, y hacer vinos blancos de la uva Viognier, especialmente en lugares como Condrieu y Château-Grillet, que son unos lugares súper específicos, pero el sur es un mundo muy diferente, es un lugar especializado en blends, eh, muy empujado por un blend súper famoso de muy buen precio, calidad, con una tipicidad que es impresionante, que se llama Côte du Rhône, ¿sí? Pero ahí está el prestigioso Châteauneuf-du-Pape, Bandol, que está especializado en vinos rosados. Y en el sur del Ródano lo que pasa es que se hacen muchos blends, ¿ok? De hecho, Châteauneuf-du-Pape tiene hasta 13 variedades permitidas y muchas cosas, pero se volvió famoso este blend de Grenache, Mourvedre y Syrah, o GMS o SMG. Hay diferentes maneras de hacerlo. Entonces, este blend se volvió súper importante. ¿Por qué? Porque el sur del Ródano es un lugar bastante caliente. Entonces muchas regiones calientes aceptaron esta mezcla de uvas y estas uvas como una opción para producir vinos, especialmente el norte de África, ¿sí? Marruecos, Algeria, Túnez, y eventualmente unos que se apropiaron mucho de dos blends importantes del sur del Ródano, que es Grenache Mourvedre y Syrah, y el Viognier con Syrah, son los australianos y los norteamericanos, ¿sí? Especialmente pues, Estados Unidos y Australia, valga la redundancia. Entonces hubo un brote, ¿sí? De generación de muy buen Mourvedre, pero para hacer blends, ¿ok? No fue nunca esta uva principal autóctona de vinos varietales, sino hacía parte de un blend. Sin embargo, con el boom de lo que pasa en Valencia, hoy en día la uva es más reconocida, ¿sí? Déjenos aquí en el comentario si la habían escuchado antes, porque no es la uva más famosa del planeta, pero sí es una uva súper importante. No creo que esté dentro de las 15 más bebidas del planeta, pero sí dentro de las 25 o 30. Entonces, déjenos aquí en comentarios si la habían escuchado o no, porque probablemente, como dijo Karen, la habían probado, pero de pronto no eran tan conscientes de que era esta uva. exacto, y ahorita que Nico está hablando de uva, quiero empezar a adentrarlos un poco para que la entiendan. Mourvedre es una variedad tinta de piel gruesa, racimos muy compactos,
y maduración tardía. Y recuérdense de esta parte de maduración tardía porque es importante para que entiendan la estructura de sus vinos. Cuando digo tardía, es realmente tardía. Es una de las últimas variedades en cosecharse en muchas regiones del Mediterráneo, pues. Se necesita mucho sol, mucho calor para que alcance su madurez fenólica completa. Eso quiere decir que requiere de temporadas largas, secas y cálidas, y si el clima no es suficientemente cálido, la uva puede desarrollar notas vegetales más agresivas, taninos más duros y un carácter como un poco rústico, que al final es poco atractivo, pues porque siempre buscamos uvas que nos den esa redondez y esa elegancia, ¿no? Pero cuando madura correctamente produce vinos extraordinarios. Su piel gruesa aporta mucho color, mucha estructura tánica, muchos compuestos fenólicos y sus vinos pueden ser altos, pueden tener alcohol elevado y mucha intensidad aromática. Frutas negras, mora, ciruela, cereza negra, frutas negras maduras. Y esto es súper importante y bueno, ahorita Nico va a complementar con su criterio y su forma de catar estos vinos, pero para mí una de las cosas que más me gusta de estos vinos cuando los probé la primera vez son las notas, no, o sea, las frutales siempre son importantes, pero las que se derivan a través del tiempo, sus notas animales, sus notas terrosas, que son súper características, sus hierbas del Mediterráneo, tomillo, romero, lavanda, pimienta negra, muchas especies, tiene un carácter ahumado, y a carne curada, a cuero, a tabaco, y todas estas son notas que se desarrollan a través del tiempo. Entonces, ya eso nos dice que son vinos que aguantan buenas guardas, como los vinos españoles suelen ser. Y bueno, y en Bandol, los vinos muy evolucionados, que ya sabemos que Bandol produce primariamente rosado, tienen el término para, a mi criterio, es gamey, o sea, mucho como animal de caza y carne ahumada. Así que bueno, eso es mi criterio y la manera en la que yo les puedo describir un poco y ahora vamos a adentrarnos más a detalle. Nico, ¿qué dirás? No, es una uva muy interesante. La verdad es que lo que decías es muy cierto. O sea, el tema de la piel muchas veces lo dejamos como de lado. Y resulta que el grosor de la piel depende de cada uva. Hay uvas que tienen piel finita, como Pinot Noir, es la más famosa, y hay uvas que tienen piel gruesa. El grosor de la piel no solamente depende del ADN de la planta, sino también depende muchísimo del sol y también de la altura y del viento. Piénsenlo como que pues la piel finalmente es la protección de las semillas. La planta quiere proteger a sus semillas porque finalmente es su herencia. Entonces, adicionalmente a la predisposición genética, también hay factores climáticos que juegan con eso. Por eso es que una Pinot Noir de, no sé, de Luján de Cuyo en Mendoza puede tener un color más profundo, puede tener un poquito más de taninos. Por eso es que las uvas en Salta o en Jujuy, en el norte de Argentina, suelen tener una piel gruesa y suelen tener más taninos. Por eso es que uvas en climas fríos tienen un color más clarito, ¿sí? Entonces es muy interesante porque esto es una fortaleza y una debilidad, que la planta se demore en madurar, ¿sí? Es una fortaleza y una debilidad al mismo tiempo. Si yo tengo una uva como Monastrell que se demora en madurar, que necesita el calor, que necesita el sol, voy a tener, ¿sí? Una piel gruesa, quiere decir un buen contenido de antocianos, ya por ADN toca ver si pues, son extraíbles o no son extraíbles, y voy a tener pues más taninos, más aromas y sabores, voy a tener un montón de cosas ventajosas, pero sí necesito este tiempo y esta temperatura. Si yo tengo esta predisposición genética y no estoy en el clima adecuado, la uva no madura y al no madurar, al no tener el suficiente tiempo de madurar, los taninos van a quedar un poquito más duros, más picosos, más agresivos. Entonces necesito unas cosas. Esto es el famoso caso del Malbec en Argentina, de la Carmenere en Chile, de la Syrah en Australia y la Cabernet Franc en diferencia a lo que pasa en el Valle del Loire versus lo que pasa en Argentina o Chile, por volverlo a decir de alguna manera. Entonces, esto es una ventaja y una desventaja. ¿Qué sucede? También tengo una predisposición a los hongos,
Hay uvas que son más sensibles a los hongos, uvas que son menos sensibles a los hongos. El oidio y el mildiu son enfermedades de hongos que pasan en la planta por humedad. Tengo problemas de humedad en muchos lugares del mundo, incluyendo Burdeos, incluyendo Rías Baixas, incluyendo algunos climas mediterráneos, algunos climas un poquito más fríos, en Alemania cuando estoy cerca de los ríos, lo cual puede ser bueno si yo estoy haciendo vino de Botrytis como Tokaji, como Sauternes, como Barsac, como los TBAs, pero si no estoy haciendo este tipo de vinos específicos, puedo llegar a tener serios problemas, ¿ok? Entonces, definitivamente la uva necesita este calor, por eso funciona también en el sur del Ródano, por eso funciona también en Valencia, por eso funciona también en Marruecos, en Túnez, en Algeria, ¿sí? En South Australia y en Victoria, en Australia, porque necesito clima cálido, necesito clima seco y necesito suelos un poquito con buena profundidad, con buen drenaje, donde el agua no se empose, donde yo tenga el agua bien debajo de la tierra para no tener temas de humedad. Y esto pues lo hace interesante. Quiero agregar, Nico, lo que estás diciendo ahorita que nombraste suelos, de que esta uva tolera mucho la sequía. Y esto se debe a su capacidad de desarrollar raíces profundas. Acuérdense que cuando hablamos de Malbec también, o sea, hay ciertas uvas que tienen una tolerancia especial para poca irrigación o poca cantidad de lluvia, y esta es una de ellas. Así que en regiones áridas es donde esta uva se desarrolla y otorga su máximo potencial, por decirlo así. Es un tema de raíces también, porque pueden bajar profundamente a conseguir esa agua que está en el fondo, más los nutrientes, pueden conseguir muchos más nutrientes mientras más bajan. Entonces, esta parte también es súper interesante. Pero es una variedad a su vez muy sensible al exceso de vigor en su producción. Si se produce, y suele tener mucho rendimiento, si se produce demasiado, se pierde la concentración. Todas las uvas son así, pero esta puede rendir bastante. Entonces, los mejores productores tienen que controlar mucho el rendimiento para lograr que los vinos sean más equilibrados y más profundos y no esté tan diluidos sus aromas y sabores y las características de cada uno de sus vinos, pues, de las uvas. Sí, hay una complejidad más que ya es una complejidad de vinificación, que estas complejidades no son tan fáciles de ver y que realmente no son problemas que vayamos a ver nosotros en el vino final, sino son problemas más del enólogo. Cosas que pasan, por ejemplo, con la pinotage, que tengo un problema sobre extracción. Si yo sobre extraigo la pinotage, voy a tener aromas a pintura fresca y quita esmalte. Si vayan a escuchar un capítulo de pinotage que fue buenísimo. Hay uvas como la Carmener que tiene problemas que si yo no tengo muy buena maduración voy a tener notas verdes que hace parte de su carácter, pero pues a veces se pasa. Y aquí tengo un problema de vinificación y es que es muy sensible a la oxidación, ¿sí? Entonces yo tengo que cuidar muy bien la cantidad de oxígeno que yo le doy a las levaduras para poder permitir que el vino mantenga las frutas frescas y mantenga estas notas chéveres y no se vuelva, ¿sí?, un tema oxidado como ese vino picado. Pero bueno, esto ya es un tema de los enólogos y normalmente ya aprendieron a trabajarla, ya se sabe que es sensible a la oxidación, entonces las vinificaciones suelen ser más bien reductivas con no tanto oxígeno, ¿sí?, lo cual también me limita un poquito la sobreextracción de las pieles, de aromas y sabores y taninos. Entonces es muy lindo porque tengo que buscar un balance entre esta fuerza que tiene y el cuidado que tengo que tener por la oxidación. Es muy chévere y realmente es de estas uvas que necesita que los taninos maduren muy bien. Esto, esto pasa especialmente cuando yo hablo de maduración de taninos, de alta maduración de taninos. Generalmente estoy hablando de lugares muy cálidos, ¿sí? Mendoza, el Valle Central de Chile, Napa, ¿sí? South Australia, ¿sí? Norte de África, Languedoc-Roussillon en el sur de Francia, el sur del Ródano en sur de Francia, mientras que en otras regiones más clásicas, pues hablemos de el Mosel en Alemania, hablemos de Niederösterreich en Austria, hablemos inclusive de La Rioja,
donde lograr esta maduración es más difícil y por eso no puedo tener este tipo de uvas allá. Esta es la razón por la cual yo no planto Malbec en Rheinhessen, en Alemania. Si no saben qué es Rheinhessen, vayan y clávense un capítulo hiper mega pesado de Alemania que tuvimos hace unos meses, o pues es parte de la magia del vino. Insistimos, siempre el tema del el momento de maduración y la necesidad de maduración de taninos, aromas y sabores, azúcar y acidez es lo que hace que yo pueda hablar de Cabernet y Merlot en Napa, pero Chardonnay y Pinot Noir en Sonoma, pero Malbec y Bonarda en Argentina, pero Carmener y Cabernet Sauvignon en Chile. Y eso es lo que hace parte de la magia del vino. Y bueno, hablando de suelos, esto es para los nerds del vino que le gusta saber mucho con nosotros el tema de los suelos. En Francia, especialmente en Bandol, los suelos suelen ser calcáreos, arcillo-calcáreos, bastante pedregosos. En Châteauneuf-du-Pape, en cambio, están los famosos galets roulés, que nosotros ya les hablamos en el episodio de Châteauneuf-du-Pape de estos suelos, que son piedras grandes que almacenan el calor durante el día y la liberan en la noche. De ese modo ayudan a completar la maduración porque les hemos repetido antiguamente que mientras el suelo retiene más el calor, en las noches, acuérdense que el calor es proporcional a la maduración, el frío es proporcional a ayudar a la acidez y a hacer que la uva duerma un poquito y descanse y se mantengan los niveles de acidez. Entonces, estos suelos, en particular de Châteauneuf-du-Pape, son muy especiales. En España, en Jumilla y en Yecla, es muy común suelos pobres, muy pedregosos y calcáreos, que tienen muy poca materia orgánica. Pero esto es muy importante porque estos suelos pobres, y se los acabo de decir hace un segundito, obligan a la vid a luchar, a profundizar sus raíces y a concentrar las energías para obtener todos estos nutrientes y de este modo producen vinos más intensos y más complejos. Entonces, bueno, esto es lo importante de que entiendan la diferencia de suelos en las distintas regiones y por qué los vinos al final van a ser diferentes entre una y la otra. Y aquí podemos entrar a hablar un poquito de las regiones diferentes, ¿sí? Y Ujú. es esto, realmente eh, es una uva importante en poquitos lugares del mundo, ¿ok? Empezando por el sur del Ródano, obviamente, ¿sí? Es una de las uvas de blend importantes. Hay bastantes rosados que se hacen con esta uva. Entonces, una de las regiones más importantes del mundo es Bandol para Mourvèdre. Bandol es una denominación que arranca muy temprano, en el 41, si no me equivoco, y es como esta región, así como es Madirán para el Tanat o Cahors para Malbec, que es como esta región donde realmente funciona. Son más famosos los vinos tintos, a pesar que hemos mencionado mucho los vinos rosados, y hay una característica importante, es que tiene que ser, no puede ser puro, es muy bonito, tiene que tener un mínimo del 50% de Mourvèdre, pero puede llegar hasta un 95, o sea, máximo 95. Tengo que complementar sí o sí con Sanso y con Grenache, Grenache. ¿ok? Entonces es muy lindo porque funciona muy bien. Sin embargo, los vinos rosados son un poquito diferentes. Tienen que tener por lo menos un 20% de Mourvèdre. El requerimiento es mucho menos, o sea, puedo meter mucho más Sanso, que es una uva que se utiliza mucho para rosados. Y hay unos blancos de Bandol que pues obviamente ahí no tienen Mourvèdre, pero se hacen básicamente con Claret y Bourboulenc y Ugny Blanc. O sea, esto ya es otra historia, pero hace parte de entender este tema. Tengo estas oportunidades y aquí es donde entiendo que a pesar de que Mourvèdre sea muy importante, en Francia sigue siendo una mezcla, sigue siendo una uva de blends que hasta ni siquiera la dejan llegar al 100% en su denominación de origen principal. Exactamente. Y bueno, los vinos de Bandol, para hablarles ya del vino como tal, son estructurados, intensos, tánicos y diseñados para envejecer durante muchas décadas, pues. Son vinos que en su juventud son muy severos, considero yo, y con el tiempo evolucionan y le salen esas notas extraordinarias de cuero, tabaco, especias, trufa, bosque seco,
que son esas notas terciarias que a algunos nos fascinan mucho y a otras personas no tanto y les gustan más las notas afrutadas. Si eres de los que te gusta principalmente fruta y no disfrutas tanto estos vinos de guarda, bueno, Mourvedre es un vino para que envejezca en el tiempo, así mejora. ¿Se puede tomar joven? Sí, pero ya sabemos que va a ser mucho más severo. Se compara un poco en su longevidad a los grandes de Burdeos o Barolos. ¿Ok? Así más o menos estamos hablando de cuánto aguanta guarda estos vinos. No podemos dejar de hablar de Châteauneuf-du-Pape porque a pesar de que es un vino extremadamente importante por su identidad, por su nombre, por sus suelos, por su historia, ¿sí? Con el Papa, con Aviñón, con todo este tema de Châteauneuf-du-Pape que es tan importante, pues finalmente tiene un montón de variedades permitidas, ¿sí? Son 13 variedades, pero 2009 metieron 5 más, así que oficialmente tenemos 18, donde la más importante es Garnacha, la Grenache, ¿sí? Y Syrah Mourvedre, Cinsault vienen siendo las siguientes más importantes. Después hay otras que son más desconocidas como Muscardin, Cornoise, Vaccarès, Terret Noir y Picpoul Noir, que no las hemos escuchado en la vida. Y en blancas tengo Garnacha Blanca, Gris, Clarete, Roussanne, Bourboulenc, bueno, son un montón de cosas, ¿ok? Eh, hay algunos vinos súper famosos en Châteauneuf-du-Pape, ¿sí? Especialmente uno que se llama Château de Beaucastel, ¿sí? De Beaucastel, eh, que tiene una proporción altísima de Mourvedre, dicen que puede llegar a tener hasta el 30% de Mourvedre en la mezcla, ¿sí? Un vino especial de Beaucastel que se llama Beaucastel Hommage, dicen que puede tener hasta el 60%. Eh, Chateau Rayas, que es uno de los más importantes en Châteauneuf-du-Pape, no tiene nada de Mourvedre, ¿ok? Y Clos de Pape, que también es otro de los importantes y famosos, puede llegar a tener un 20%. Entonces hace parte de, no necesariamente, pero pues claramente es un ejemplo importantísimo de lo que es la uva para el mundo, aunque simplemente sea un complemento para los vinos. Ahora, en los rosados, ¿sí? En la región Provence, ¿sí? Inclusive Languedoc-Roussillon y el sur del Ródano, Mourvedre es una uva que también es medianamente secundaria, porque la uva que más se usa para hacer rosado se llama Cinsault, ¿ok? Que es el padre de la Pinotage, ¿sí? Si no han escuchado de Pinotage, vayan a escuchar nuestro capítulo de Sudáfrica, que estuvo buenísimo, pero se utiliza también para hacer rosados muy interesantes en la zona. Y bueno, para que entiendan un poco, y lo hemos repetido en otros episodios, pero si estás nuevo en el podcast en este punto, los blends son súper importantes porque definitivamente se hace un blend para agarrar lo mejor de cada una de estas uvas o lo mejor que quiere el enólogo en ese momento para lograr ese vino. Es muy relativo, no es lo mejor en general, esto no es algo que podemos generalizar, sino por ejemplo, el enólogo cuando hace un blend agarra lo que quiere de cada una de estas uvas que aporte y hace su mejor fórmula, su fórmula secreta, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que cumple Mourvedre en estos blends? Bueno, le da estructura, le da color, le da profundidad, le da notas especiadas y le da mucha capacidad de envejecimiento. Mientras que la garnacha, que le aporta un blend, hablando de los GSM, por ejemplo, le aporta fruta madura y mucho alcohol, porque si ya nos han venido siguiendo y oyeron el episodio de garnacha, la garnacha normalmente tiene mucha fruta madura y tiene alcohol alto. Y una uva como la Syrah, que también ya hablamos de ella, aporta mucho color, aporta notas especiadas, florales. Entonces, la Mourvedre puede ser un poco la columna vertebral seria en la estructura de estos vinos, pero como dijo Nico, también puede obviar el Mourvedre y hacerlo con otras de las uvas. Entonces, es muy interesante el tema de los blends. La verdad que cuando yo empecé a tomar vino, al principio, les estoy hablando hace 30 años atrás, qué sé yo
pensaba que los blends eran, ay no, eso es un blend, no, hay que tomar varietales porque hay que tomar Cabernet Sauvignon o hay que tomar Pinot Noir como varietal, no. Ahorita estoy perdidamente enamorada y gracias a los franceses, que fue mi primera introducción en el mundo de los blends, eh, la verdad es que es apasionante ver cómo se pueden hacer tantas fórmulas diferentes mezclando uvas. Y eso me parece único y me parece que puede lograr un vino muy especial, con características únicas como una huella dactilar irrepetibles. Entonces es muy bonito, a mí me parece apasionante. Es lindo, sí, y es justamente lo que pasó después en Australia pues, en Australia agarraron esto y se tomaron este blend, y no solamente en Australia, también hay ejemplos en Chile, hay ejemplos en Argentina, este GMS es súper famoso, ¿sí? De hecho, el otro día una alumna en el taller de geografía de Viejo Mundo, de geografía vitivinícola europea, estudió un montón y le fue súper bien en el examen, pero cuando me puso le había hecho una pregunta, ¿cuáles son las uvas típicas del blend de Burdeos? Me contestó Grenache, Mourvèdre y Syrah. Y yo como que, no, pero ¿cómo así? Pero yo decía como, al menos puso un blend famoso, o sea, al menos hizo una relación en su cabeza que se equivocó entre Burdeos y el Ródano, pero me puso un blend que tenía sentido. Y yo, pues, a pesar de que se equivocó, estaba súper orgulloso, porque además fue se equivocó como en cuatro preguntas. Y una de esas yo era, pero ¿cómo te equivocas en esta? Pero bueno, me pusiste algo chévere. Uf, no, increíble, increíble. Es que al principio es muy difícil, son muchas regiones, muchas uvas. Uno se va empapando, por eso oigan nuestro podcast. Si eres una persona que quieres aprender a tomar vino, hablamos de manera simple, sencilla y muy fácil de entender y sobre todo les damos tips de cómo comprar vino, cómo elegir tu vino para cada ocasión y de maridajes. Si eres una persona que está estudiando en el mundo del vino, aquí también les damos muchísimos tecnicismos y detalles de climas, de suelos, de inclinaciones, en general de la importancia del terroir y de procesos. Entonces, aquí hay para todo tipo de nivel de apasionados y amantes del mundo del vino. Lo importante es que te guste y ya una vez que te gusta, aquí estamos para inclusive escuchar sus sugerencias. Escríbanos sugerencias. Escríbanos aquí en el podcast que constantemente estamos leyendo los comentarios. En Australia, lo que pasa es esto, en Australia se llama Mataro, ¿ok? Pero pues el blend se sigue llamando GMS por las M's que hablamos al principio, ¿sí? Y hay productores súper chéveres, sobre todo en el valle de Barossa, Barossa Valley, ¿sí? Con el valle, con Hunter Valley y Barossa Valley son como con los dos lugares que se hicieron súper famosos por su Syrah y obviamente pues aprovecharon también para plantar Mataro o Mourvèdre en la región. Entonces hay vinos como el Hewitson Old Garden Mourvèdre, que es un Mourvèdre de viñas muy viejas. Hay cosas como en Franklin River, que ya está en Western Australia, o sea, del otro lado, que se llama el Sweeney Farvey Mourvèdre, ¿sí? Y hay otras cosas, obviamente Penfolds también produce, hay cosas en McLaren Vale, que estoy en South Australia, en diferentes lugares y es chévere encontrar esto, pero allá lo van a encontrar principalmente dentro de la opción de GMS como el blend, pero de vez en cuando van a encontrar algunas cosas 100% Mourvèdre que pueden ser muy interesantes. Tienen un clima un poquito más cálido, unos taninos un poquito más redondos, más maduros que en el sur de Francia, pero van a encontrar cosas muy chéveres y con un poquito más de estructura, más mermelada, más estilo Nuevo Mundo, que lo hace muy lindo, ¿ok? Que es un poquito lo que pasa en España, ¿ok? Que en España lo que pasa en eso, estoy en Valencia, estoy en el suroriente de España, un lugar que realmente pues se ha alejado un poquito culturalmente del resto de España. No, lo principal no es el tempranillo como lo es en el resto del país, que es Rioja, Ribera, La Mancha, Castilla y León, Castilla y La Mancha, Toro, donde casi todo es tempranillo. Obviamente pues quitamos la parte de Galicia donde se enfocan más en vinos blancos y en la uva mencía, quitamos la parte de Cataluña donde están más enfocados en cava, espumantes
y uva como Grenache. Y en el sur, pues en el sur está el lado de Jerez, donde es Andalucía, que es básicamente todo vinos blancos, especiales en Jerez y con Montilla Moriles, pero en el otro lado, en la otra esquina, sí tenemos un enfoque muy importante en esta uva que la llaman Monastrell y que ha tenido un renacimiento importantísimo en los últimos años, y en una uva que se llama Bobal, que también es muy interesante. Pero pues lo que pasa en España es hermoso. Y bueno, estamos hablando de regiones como Yecla, que ya se las nombramos, Humilla, Alicante, Valencia, Bullas, que son zonas de clima muy cálido y seco, lluvias bajas, suelos pobres, ya también se los dijimos, y hay muchas viñas viejas, viel viñes. hace unos cuantos añitos oí ese término por primera vez y es algo cada vez más se le está dando importancia y que las bodegas como Catena, por ejemplo, como Catena Zapata, le está dando mucha importancia al tema de las viñas viejas y a toda la producción de vinos con estas viñas y muchas veces también en España están en pie franco, que es algo también muy importante históricamente. Porque, ¿por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque ciertas zonas arenosas ayudan a proteger mucho las plantaciones de la filoxera. Entonces, por eso pueden ser pie franco. Y bueno, y los vinos de Monastrell en España suelen ser muy maduros y muy frutales, más frutales que los franceses, o sea, tienen mucha presencia de fruta como primordial, fruta negra madura, alcohol elevado, mucha concentración, taninos bien marcados y notas bastante mediterráneas. No sé mucho cómo, pero es un poco el término que se me viene a la cabeza. Y dependiendo del productor, pueden ir desde estilos más modernos y pulidos hasta vinos un poco más rústicos y tradicionales. Y bueno, durante muchos años la Monastrell fue considerada una uva de volumen, utilizada para darle color y alcohol a los vinos, pero hoy en día los productores modernos cambiaron un poco esa percepción y regiones como Jumilla, por ejemplo, producen vinos de mejor relación calidad-precio en general en España y utilizan mucho el monastrell ya con otro tipo de estructura en sus vinos. Bodegas como Juan Gil, Casa Castillo, Enrique Casa Castillo es Mendoza. hermoso, el Gravas que tienen un vino Sí, de hecho tienen un vino que se llama Pie Franco, que es fantástico. Llegado a este país, creo que hace rato no lo veo, pero es un vinazo. Sí, exacto. y aquí Y el sí, nido, y aquí el enfoque está mucho en lo que se llama Murcia y Albacete, ¿sí? La región principal es Jumilla, ¿sí? Que es Murcia y Albacete, que es la zona más emblemática, es el lugar más moderno. Hay muchos productores modernos haciendo cosas sin tanta barrica, con más frescura, con algo de estructura, pero pensando más en el consumidor. Mucho cuerpo, muchas frutas negras, potentes, grandototas, pero no necesariamente hacia el lado del chocolate, café, cacao, que es muy interesante, ¿sí? Yecla, que también queda en Murcia, es un lugar conocido por su Mourvedre, pues su monastrell, perdón, un poquito más mineral, ¿ok? Y Alicante, que tiene una cosa muy interesante, que tiene un vino que llaman allá rancio, ¿sí? Es un vino dulce, eh, muy interesante, que es un vino con mucha historia, pero hoy en día se están encontrando muchos productores modernos haciendo esto. O sea, este vino se llama Fondillón, si les queda la pregunta, pero Fondillón es un vino mega histórico, dulce, rancio quiere decir con una crianza oxidativa, medio oxidado, tinto. Es bastante interesante, yo tuve la suerte de probarlo una vez en la vida y es muy interesante. Y después hay una zona que se llama Bullas, que está un poquito más en altura. Entonces tengo cosas que tienen muy buena frescura dentro de lo que es el perfil de Mourvedre, que es muy chévere. Y como decía Karen, hay un tema de clima eh,
mediterráneo continental que me da un poquito esta onda de mucha fruta, pero también con la madurez larga del verano del clima mediterráneo, que es muy lindo. Y bueno, en cuanto a vinificación, Nico, yo considero que trabajar Mourvedre no es nada fácil. Sus taninos pueden ser bien agresivos si no se maneja correctamente y por eso muchos productores utilizan extracciones muy cuidadosas, controles de temperatura, crianzas prolongadas y envejecimientos en barricas para suavizarle toda esta estructura tan fuerte, tánica, que tiene un vino joven. La crianza puede realizarse tanto en barricas francesas como en fudres grandes o cemento, dependiendo del estilo de cada enólogo. En Bandol, por ejemplo, es muy común utilizar crianzas largas antes de lanzar estos vinos al mercado, porque Mourvedre, vuelvo a repetir una vez más, necesita mucho tiempo y es lo ideal, eh, tanto para salir al mercado en gran parte de sus vinos, como en envejecimiento posterior, o sea, antes de la toma. Es uno de los grandes atributos del Mourvedre, su capacidad de guarda. Eh, Pueden evolucionar 15, 20, hasta 30 años. Por eso les puse el ejemplo de Barolo antes, o de los grandes de Burdeos. Y bueno, ya les he repetido varias veces que notas desarrollan terciarias, tierra húmeda, especies, tabaco, cuero, carne curada, trufa, hierbas secas, que son las notas que se desarrollan con las grandes Sí, guardas. y esto nos lleva al maridaje que pues finalmente pues tenemos un vino medianamente estructurado y fuerte. Aquí ya sabemos, pero igual Karen nos va a contar. Karen y Nico, porque aquí es dando y dando, cada uno lo que le gusta. Bueno, vamos a hacerlo así, como que con los blends de, Grenache, Syrah y Mourvedre, a mí me gusta mucho corderos asados, carnes a la brasa, short ribs, estofados, pato, carnes ahumadas, platos con hierbas provenzales, hongos, romero, tomillo, hasta ajo un poquito, ¿no? Que es bien tricky, pero me gusta bastante. La estructura que tiene el Mourvedre ayuda mucho con proteínas, grasas y con preparaciones bastante intensas. Si nos vamos ya al monastrell español, que son vinos más maduros, concentrados, funcionan muy espectacular con lechón, paellas de carnes, embutidos curados, quesos curados españoles, corderos, ¿qué más? Carnes hasta la parrilla, guisos intensos, platos que tengan pimentón, aceitunas y especias mediterráneas, puede funcionar maravilloso. Y si bien hablamos de temperaturas de servicio y de decantaciones, por ejemplo, que me gusta a veces que entiendan parte de esto, los grandes Mourvedres o Monastrell se benefician muchísimo de la aireación. Es bueno airearlos, especialmente los jóvenes. Acuérdense que los vinos jóvenes se suelen decantar para suavizar un poco mucho de lo duro que puede ser en ciertos aspectos. Decantarlos 1 o 2 horas puede cambiar completamente la experiencia. La temperatura ideal suele estar alrededor de 16 a 18 grados centígrados. Demasiado calor siempre hace que el alcohol sobresalga y como son vinos con un alto porcentaje de grado alcohólico o por ejemplo con ese potencial, entonces es bueno refrescarlos un poco para que no sobresalga tanto el alcohol. Y acuérdense que siempre les repetimos que temperatura ambiente es relativo. No es lo mismo la temperatura ambiente en Miami, que es clima cálido y húmedo casi todo el año, a temperatura ambiente en Canadá, claramente, entonces, o en Bogotá. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, por eso lo ideal es que el vino vaya a la nevera un rato antes de tomarse, unos 20 minutos antes puede ser, si no lo tienen ya refrigerado en la guarda. Y un vino demasiado frío, acuérdense que endurece los taninos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Ok. Mire lo chévere que dijo Karen de la temperatura, ¿sí? Estos vinos fuertes, especialmente los de España,
Si los enfriamos un poquito, ¿sí? Adicionalmente a que los taninos sean un poquito más, se sientan un poquito más estructurados, me ayuda mucho con la sensación de alcohol. Entonces son vinos que a pesar de que tengo esta subida ligera de taninos, es interesante bajarles la sensación de alcohol y van a hacer que se sientan muy chéveres. Entonces tómenselo a 16, 15 grados, métale 30, 35 minutos de nevera, que va a quedar muy bien. Y generalmente, si estamos en los blends de Grenache Mourvèdre Syrah o cualquiera, ya sea un Bandol, ya sea al sur del Ródano, ya sea Australia, denle tiempo en la copa porque se demoran un poquito en abrir generalmente. Entonces sí, o sea, estoy completamente de acuerdo, carnes de casa, cosas con estructura, un poquito de temperatura, va a estar fantástico. Y bueno, ya saben que es una uva que necesita paciencia. No es una uva fácil, no busca agradar en un primer momento, pero suele ser explosiva más adelante, pero no en su juventud. O, por ejemplo, no es tan amable en su juventud, por ponérselo más sencillo. Y es parte de su grandeza. Todas las uvas tienen su grandeza. Es una uva seria, es una uva profunda, es una uva hasta salvaje en algunos casos, pero cuando está en las manos correctas, en el terroir adecuado, se pueden producir algunos de los vinos más complejos y más longevos del mundo. Y por eso sigue siendo tan fundamental en los grandes blends del Ródano y en los Monastrell de España. Así que bueno, me parece que es súper interesante que conozcan esta uva y si no la han probado, pruébenla. Y bueno, esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio, Mourvèdre Monastrell Mataró o Mataro, una uva fascinante que a veces pasa desapercibida porque no saben ni siquiera que la están tomando. Así que bueno, cuéntenos en comentarios si la habían probado, si conocen Bandol, si conocen Châteauneuf-du-Pape, si conocen Humilla. Y bueno, esperemos que y esperamos que hayan disfrutado mucho este episodio y nos vemos la próxima semana. Se les quiere mucho. Chao, chao.